Bueno, vamos a continuar con las clases de astrofísica de agujeros negros. Ustedes recordarán que en la clase pasada vimos la solución de Schwarzschild, es la solución de vacío de las ecuaciones de Einstein, que corresponde a una simetría esférica y que tiene una masa m en el origen. Vimos que esa solución es una solución exacta hallada por Karl Schwarzschild a comienzos de 1916. La solución de Schwarzschild es la que ustedes están viendo en pantalla, que discutimos la clase pasada. Recuerdo rápidamente las características principales. Cuando nos vamos lejos de el origen de las coordenadas, o sea, cuando nos vamos a infinito, hacemos que R tienda a infinito, la solución se reduce a la solución de Minkowski, a la métrica de Minkowski. Eso significa que el espacio-tiempo que describe la solución de Schwarzschild es un espacio asintóticamente plano, o sea, asintóticamente tiende a la solución de Minkowski, que no tiene curvatura, mejor dicho, igual a cero. Vimos que hay algunas características muy interesantes en la solución. Cuando nos vamos acercando a la localización de la masa m, que está en R igual a 0, cuando llegamos a un radio igual a 2 veces el producto de G, la constante universal de la gravitación, por m sobre c cuadrado, vemos que hay una aparente divergencia en la métrica. Eso lo pueden ver en el coeficiente de la métrica GRR, en este que está aquí, cuando R es igual a esa cantidad a la cual le llamamos radio de Schwarzschild, nos queda que este término se hace 1, de 1 menos 1, 0, a la menos 1 nos da una divergencia. Esa divergencia es una singularidad aparente, en realidad se debe a una elección de las coordenadas. El espacio-tiempo no deja de existir en R igual al radio de Schwarzschild, de acuerdo con el modelo de la solución, sino que lo que sucede ahí es que debido a la elección de coordenadas tenemos esta aparente divergencia en el coeficiente RR. Si calculamos la curvatura del espacio-tiempo, resulta estar el tensor de Riemann y el escalar de curvatura perfectamente definidos en R igual al radio de Schwarzschild. Fíjense que si consideramos la parte temporal de la métrica y igualamos el intervalo a c al cuadrado por el diferencial de tiempo propio al cuadrado, entonces podemos poner el intervalo de tiempo propio en función del intervalo de tiempo en un sistema de referencia lejano. Uno es tau, el otro es t. Podemos invertir también esa ecuación y tenemos estas relaciones que muestran un comportamiento muy interesante del tiempo en las proximidades de R igual al radio de Schwarzschild, ¿sí? Que básicamente está expresado en esta expresión que está aquí. Fíjense que el tiempo propio en todo momento es bien comportado. En el radio de Schwarzschild simplemente el intervalo propio vale 0, pero es un valor definido. Mientras que en el caso del tiempo en el infinito, a medida que nosotros nos vamos acercando a R igual al radio de Schwarzschild, este número se va haciendo cada vez más y más pequeño, y por lo tanto, como está a la menos un media, este coeficiente del tiempo propio se va haciendo cada vez más y más grande, y eso hace que el intervalo que en el sistema propio es finito,
tienda, a medida que nos acercamos al horizonte, a ser cada vez más y más grande, asintóticamente hacia el horizonte, tendiendo a infinito. Entonces lo que podemos hacer es graficar esto, ¿sí? Y obtenemos un gráfico como este que está aquí, donde esto es R igual al radio de Schwarzschild. En el eje vertical estamos graficando la distancia radial, en el eje horizontal estamos graficando el tiempo. Entonces el comportamiento del tiempo propio es, digamos, siempre un valor definido desde una distancia arbitrariamente grande hasta R igual a 0. R igual a 0 no incluido. No hay ningún problema aquí en el horizonte. Este es el horizonte que corresponde a R igual R de Schwarzschild. Ahora fíjense que en cambio el tiempo aparente, o sea el tiempo medido por un observador lejano, que es este delta t, a medida que nos vamos acercando al horizonte, ese intervalo va siendo cada vez más y más largo y asintóticamente tiende a infinito, ¿sí? Esto muestra una desincronización del tiempo de los relojes entre los relojes que están en un sistema de referencia lejano y los que están cerca al horizonte o cayendo hacia el agujero negro. Si multiplicamos por C en esta ecuación a ambos lados, de este lado lo que obtenemos es básicamente la longitud de onda de un fotón que está en el infinito, y de este lado la longitud de onda de un fotón que está en un sistema propio. Entonces fíjense que, digamos, si llamamos lambda infinito a la longitud de onda en un infinito, tenemos esta relación, y si introducimos una cantidad adimensional z llamada corrimiento al rojo, que es la longitud de onda en el infinito menos la longitud de onda propia sobre la longitud de onda propia, entonces, bueno, nos queda esta relación de aquí, que muestra que a medida que nos vamos acercando a el horizonte desde el infinito, el corrimiento al rojo de la radiación emitida por un sistema que cae se va haciendo cada vez más grande y tiende a infinito. Eso significa que un sistema que emita señales y va cayendo hacia este horizonte aparente que hay en R igual radio, R de Schwarzschild, va finalmente a desaparecer de nuestra vista, porque los fotones que van a emitir en algún momento van a tener una longitud de onda tan larga, o sea, van a tener tan poca energía que no van a ser registrados por nuestro detector. Entonces jamás vamos a poder ver desde un sistema lejano que algo cruce la superficie R igual el radio de Schwarzschild. Una característica muy peculiar. Ahora, si vemos un espacio-tiempo descrito por esta solución, resulta, digamos, que su estructura es extremadamente sencilla. Esencialmente tenemos en el origen una singularidad que sí es esencial. Ahí la curvatura diverge en R igual a 0, ¿sí? O hacia R igual a 0. El coeficiente TT, indefectiblemente ahí no queda acotado. Entonces esa singularidad es esencial. Y después lo que tenemos es un espacio-tiempo que es descrito por la métrica a una distancia R igual a R de Schwarzschild, que es 2gm sobre c cuadrado. Tenemos una superficie esférica que rodea a esa singularidad y que parece separar al espacio-tiempo en dos regiones. La región interna, de la cual las señales no pueden salir afuera por este problema que acabamos de mencionar, del corrimiento al rojo infinito, y luego la región que es asintóticamente plana, en la cual en principio no hay ningún inconveniente para desplazarnos hasta el infinito, ¿no? Este espacio-tiempo se dice que contiene un agujero negro, y se suele llamar agujero negro a la región
que está encerrada por el horizonte de eventos. El radio de Schwarzschild, para que ustedes tengan una idea digamos, de su magnitud, si lo expresamos en kilómetros y en unidades de la masa del Sol, es de unos 3 kilómetros. Eso significa que si concentramos en el origen una masa igual a la masa del Sol, vamos a tener un horizonte de eventos, un radio de Schwarzschild, de unos 3 kilómetros de radio. ¿Sí? Podemos comparar, por ejemplo, esto con el tamaño de una estrella de neutrones. Ustedes se acordarán que una estrella de neutrones tiene un radio de unos 10 kilómetros. O sea que esto es un tercio más o menos, más compacto aún que una estrella de neutrones. Es muy interesante ver cómo se comporta digamos, las trayectorias posibles a medida que nos vamos acercando al horizonte de eventos. Para eso podemos considerar movimientos puramente radiales, de tal manera en la métrica despreciar, hacer igual a cero la parte angular, ¿sí? Entonces, si no hay variaciones angulares, los diferenciales de los ángulos son cero, toda esa parte se hace igual a cero. Entonces, si consideramos cómo es la forma de los conos de luz que nos indican, digamos, las distintas regiones del espacio-tiempo accesibles a partículas a partir de cada punto digamos, en el espacio, pues para poder determinar la forma de los conos de luz en este espacio-tiempo, lo que hacemos es simplemente hacemos el intervalo igual a cero, ¿sí? Que esa es la condición que satisfacen los fotones, que son los que determinan los bordes de los conos de luz. Pero recuerden que sobre los bordes de los conos de luz se mueven los fotones, o sea, la superficie del cono de luz es una superficie nula, es recorrida solamente por partículas que se muevan a la velocidad de la luz. Entonces, de la solución de Schwarzschild, igualada a cero y eliminada la parte angular, nos queda una relación entre el diferencial de R y el diferencial del tiempo, que se expresa de esta manera que ustedes ven aquí. Simplemente lo despejan de esa ecuación. Entonces, fíjense que esto esencialmente lo que determina es digamos, cuál es la apertura de los bordes del cono de luz. Y a medida que R se va haciendo cada vez más chico y se va aproximando a el radio de Schwarzschild, entonces este número se va haciendo cada vez más y más parecido a 1, más y más cercano a 1. Entonces eso quiere decir que los bordes de los conos se van acercando, o sea, los conos se van haciendo cada vez más y más angostos a medida que nos vamos acercando a esta superficie que hemos llamado horizonte de eventos. ¿Qué significa eso? Significa que, por ejemplo, si estamos muy lejos, si R tiende a infinito, la derivada de R respecto de t va a ser más menos 1. ¿Sí? Entonces, bueno, el ángulo entre estos dos lados del cono va a ser de 90 grados, ¿sí? Básicamente. O sea, van a estar a 45 grados del eje de las R y del eje del tiempo, los lados del cono. Eso en la parte asintóticamente plana. Lo mismo sucede en Minkowski. Si estamos lejos, la curvatura tiende a cero, y entonces esencialmente estamos en un espacio-tiempo plano de Minkowski con los conos de luz tradicionales que ya conocemos. A medida que nos vamos acercando al agujero negro, R se va aproximando cada vez más a 2gm sobre c cuadrado. Aquí c cuadrado lo hice igual a 1, c lo hice igual a 1 para no escribir tantas letras en las fórmulas. Entonces, ¿qué va pasando? Bueno, entonces este número se va haciendo menor que 1, ¿sí? Y el ángulo de apertura del cono se va haciendo cada vez más chico y más chico. Fíjense que se va haciendo cada vez más y más chico hasta que sobre
la superficie del horizonte de eventos se reduce simplemente a una línea que es el propio horizonte de eventos. ¿Eso qué significa? Bueno, aquí significa que un fotón se puede mover en esta dirección y llegar, escapar y llegar hasta el infinito. Aquí se mueve en esta dirección, puede escapar y llegar también hasta infinito. Una partícula material se mueve por adentro del cono, una partícula con masa, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque se mueve a una velocidad menor que la de la luz. Entonces, una partícula con masa se va a mover por aquí adentro, pero perfectamente, en principio, puede escapar moviéndose a una velocidad menor de la luz del destino de cruzar esta superficie. Ahora, a medida que nos vamos acercando a la superficie, cada vez tenemos menos margen de maniobra, ¿sí? Porque aquí, digamos, yo puedo hacer una trayectoria así, ¿sí? Me puedo ir. Aquí, bueno, puedo hacer así, me puedo ir, pero cada vez voy teniendo menos margen de maniobra para poder escapar. Cuando llego a estar en la superficie del horizonte de eventos, ya no es posible moverse en esta dirección y llegar al infinito. O sea, aquí esto es una superficie tipo luz. O sea, sobre esta superficie solo pueden habitar fotones, ¿sí? Cualquier partícula que tenga masa mayor que cero va a pasar para el otro lado. ¿Y qué pasa si paso para el otro lado? Si paso para el otro lado, entonces aquí me va a quedar un número negativo y los signos se van a invertir, ¿sí? Entonces estos conos van a apuntar ahora hacia adentro, van a estar bien abiertos, porque va a ser un número, va a ser menos un número bastante cercano a 1. Entonces estos conos van a estar abiertos apuntando hacia adentro. ¿Hacia dónde? Hacia R igual a 0. ¿Y qué hay en R igual a 0? Está la singularidad, esa región donde el propio espacio-tiempo deja de estar definido. Ahora, fíjense que cualquier trayectoria del lado de adentro va a terminar necesariamente en la singularidad una vez que yo cruzo esta superficie. Esto lo graficamos en esta otra, donde también mostramos cómo es el comportamiento de los conos de luz en el interior del agujero negro, una vez que hemos cruzado el horizonte de eventos que está localizado sobre esta línea continua, ¿sí? Entonces aquí tienen los conos lejos, que son prácticamente conos a 45 grados, fíjense, los fotones fácilmente llegan al infinito. Estos son fotones salientes, se alejan del agujero negro, ¿sí? Fíjense que todos estos fotones pueden llegar a el infinito. Ahora, los conos se van haciendo cada vez más y más angostos a medida que nos vamos acercando al horizonte. Cuando llegamos al horizonte, los conos se cierran sobre el horizonte es una superficie nula, y apenas pasamos para el otro lado, los conos apuntan hacia adentro, ¿sí? Es como que en este sistema de coordenadas, que son las coordenadas de Schwarzschild, el espacio y el tiempo se intercambiaron, ¿sí? Al cambiarse el signo. Entonces, lo que afuera era la dirección del espacio pasa a ser la dirección del tiempo y viceversa. Entonces los conos ahora apuntan hacia la singularidad. Eso quiere decir que el destino indefectible de cualquier proceso que se origine en la parte interna del horizonte de eventos es terminar en la singularidad. Puede tardar más o menos tiempo, pero inevitablemente en el futuro de cualquier suceso que ocurra en esta región va a estar la singularidad, ¿sí? Entonces fíjense que hay algo que ha cambiado dramáticamente cuando cruzamos el horizonte de eventos. Aquí, digamos, el futuro está en esta dirección, el futuro local y también, bueno, el futuro global, que es común a todos estos conos. Aquí yo tengo un cierto margen de maniobra para terminar en distintos lugares en el futuro de acuerdo a cómo elija mis trayectorias. Ahora, una vez que yo cruzo el horizonte de eventos, hay algo que ha cambiado. Así como aquí, digamos, yo no podía dejar de moverme en el tiempo. O sea, yo me quedo parado aquí, simplemente me muevo así, ¿no? Me quedo en R constante, me voy moviendo por adentro de los conos, en esta dirección hasta el infinito por acá arriba. Una vez que yo paso el horizonte de eventos, en mi futuro voy a tener la singularidad, ¿sí? O sea, no hay ninguna trayectoria que pase por ningún punto que no termine en la singularidad. O sea,
destino indefectible es la singularidad. Y así como acá, si yo me quedo quieto, no puedo dejar de moverme en el tiempo, ¿sí? Así, si me trato digamos, de quedar quieto aquí adentro, en el interior del agujero, lo que sucede es que no voy a poder estar quieto, voy a necesariamente tener que moverme en la dirección de la singularidad e indefectiblemente voy a llegar a esa singularidad. Puedo tardar más o menos tiempo, si no resisto, por ejemplo, me voy a mover así y voy a llegar, uy, perdón, voy a llegar más rápidamente. Si tengo un cohete, por ejemplo, y voy acelerando, bueno, puedo demorar más tiempo, ¿sí? En llegar a la singularidad. Pero lo que no puedo hacer es escapar de ese destino que se ha vuelto ahora ineluctable, ¿no? Llegar a la singularidad. Entonces hay algo que ha cambiado dramáticamente al cruzar esa, esa superficie del horizonte de eventos. Eh, una vez que estamos adentro ya no hay vuelta atrás. No importa lo que hagamos, no importa, digamos, los recursos que tengamos, ya no hay forma no solo de salir al espacio-tiempo exterior y llegar al infinito a donde nosotros querramos, sino que incluso nuestro margen de maniobra va a estar significativamente acotado y ninguna señal que nosotros produzcamos tampoco va a poder escapar. Supongamos que tenemos una radio muy poderosa, bueno, eso no significa nada, porque la radio va a emitir fotones y los fotones, por ejemplo, si son emitidos en este punto, van a seguir por esta geodésica nula y van a terminar también en la singularidad. O sea, todo termina en la singularidad. ¿Y qué hay en la singularidad? Y no lo sabemos porque la ecuación diverge, o sea, la teoría no nos dice absolutamente nada. El modelo de espacio-tiempo de Schwarzschild en ese punto ni siquiera tiene definido el espacio-tiempo. Entonces, si no hay definido espacio-tiempo, no tengo definido tensor de energía-impulso, que ustedes recordarán se definía en función de los coeficientes de la métrica, a partir del lagrangiano. No tengo coeficiente de energía-impulso, no puedo decir absolutamente nada de lo que le pase a ningún sistema físico. Entonces, me tengo que callar la boca, por lo menos desde el punto de vista de esta teoría, ¿no? De la teoría general de la relatividad. Interesante, ¿no? Aquí lo ven quizá en un dibujito que está un poquito más claro. Ahora el horizonte de eventos está aquí. Esta es la singularidad. La singularidad en general se representa en estos gráficos con una línea serruchada, ¿sí? Para indicar que no pertenece al espacio-tiempo. Nunca hay que hablar de la singularidad como si fuese una cosa, ¿sí? No es una cosa porque no es algo que, no es una característica del espacio-tiempo, sino precisamente es una forma de decir que acá hay una singularidad de que el espacio-tiempo no está definido, y para indicar que no está definido, es que ponemos esta línea serruchada, para que nadie se confunda con decir que R igual a 0 es un lugar, ¿sí? No es un lugar. ¿Por qué no es un lugar? Porque para que haya un lugar tiene que haber espacio, ¿sí? Y tiene que haber un momento del tiempo en el cual uno está en ese lugar. Pero si no tengo definido ni el espacio ni el tiempo, obviamente no tengo un lugar, y por lo tanto la singularidad no es un lugar. Insisto, es una forma de decir de que la teoría ya no es regular, ya la teoría no sirve, no me permite predecir lo que pasa ahí. Lo que en realidad existe no es la singularidad, sino lo que existe es un modelo singular del espacio-tiempo. Y ese modelo no describe lo que sucede en una cierta parte del espacio-tiempo, en esa singularidad. De ahí que ustedes verán que muchos divulgadores científicos al hablar lo hacen en forma muy incorrecta cuando hablan del interior de agujeros negros y hablan de la singularidad, porque hablan de la singularidad muchas veces como si fuese de una cosa, ¿no? Como si cuando uno llega ahí pega con la singularidad, o que la singularidad hace esto o lo otro, ¿sí? Alguno por ahí dice la singularidad pues, explota, o hay también singularidades en otros espacios-tiempos, no solamente en el espacio-tiempo de Schwarzschild, ¿no? Espacios-tiempos cosmológicos, por ejemplo, también presentan singularidades. El famoso Big Bang es el nombre que se le da a un modelo que tiene una singularidad al comienzo de la expansión, ¿no? Del espacio-tiempo.
esa singularidad no debe tampoco ser reificada, o sea, tratada como una cosa. Eh, Tiene que ser entendida también como una deficiencia del modelo. De ahí que sea extremadamente incorrecto decir que la singularidad del Big Bang es una gran explosión que da lugar al origen del universo, que la singularidad es como un átomo que explota o cualquier cosa por el estilo, que es muy común escuchar en pelafustanes de toda clase. Bueno, para ver, por ejemplo, que el horizonte de eventos no es en realidad singular, sino que esa divergencia que aparece en las coordenadas que eligió Schwarzschild para describir el espacio-tiempo que él descubrió, es simplemente un efecto de las coordenadas. Bueno, una cosa que se puede hacer, además de calcular el tensor de curvatura para ver que está bien definido, es hacer un cambio de coordenadas y pasar a otras coordenadas en las cuales esa singularidad aparente, como se le suele llamar, o esa divergencia aparente de la métrica no existe. Una opción muy usual, que también es interesante porque sirve para visualizar muy bien algunos aspectos de este espacio-tiempo, es pasar a las llamadas coordenadas de Eddington y Finkelstein. En estas coordenadas reemplazamos la coordenada R por una coordenada R estrella, ¿sí? Que se define como R más el radio de Schwarzschild por el logaritmo de esto que ustedes ven aquí, y introducimos una coordenada temporal que le llamamos B, que es C por T más este R estrella que acabamos de definir, ¿sí? Entonces podemos expresar la métrica en las coordenadas R originales y en el tiempo expresado a través de este B, que incluye el R estrella, y cuando hacemos eso, reemplazamos las coordenadas con este cambio en la métrica de Schwarzschild, lo que obtenemos es la métrica escrita de esta manera, en las coordenadas de Eddington y Finkelstein. Esta es la parte angular, ¿sí? Como la teníamos también en la métrica de Schwarzschild, que no se ve afectada, y lo que se ve afectado por este cambio de coordenada acá, la parte temporal, que queda ahora expresada de esta manera. Fíjense que ahora no tenemos una divergencia en el horizonte, ¿sí? O sea, en el coeficiente eh, radial de la métrica, mientras que seguimos teniendo la divergencia esencial en el coeficiente temporal de la métrica, ya que cuando R se hace igual a 0, esto diverge, y todo este término se me va a infinito, ¿no? Entonces, esto muestra claramente que la singularidad que aparecía en la métrica de Schwarzschild, en realidad es una característica de las coordenadas que eligió Schwarzschild, pero en otras coordenadas como estas no aparece, y lo único que sí permanece es la divergencia esencial en R igual a 0, ¿sí? Que ya ahora es una característica del modelo y no de la representación en coordenadas del modelo. Esto es un gráfico en estas coordenadas que les acabo de definir, o sea, aquí tenemos el tiempo, ¿sí? Y aquí tenemos R, la distancia, ¿sí? Entonces, fíjense cómo es el comportamiento de los conos de luz en estas coordenadas. En el infinito, o sea, muy lejos del horizonte de eventos, de R igual al radio de Schwarzschild, el cono es siempre un cono minkowskiano, el espacio-tiempo es Minkowski, es plano, la curvatura es 0. A medida que nos vamos acercando, lo que va sucediendo con los conos es que se van inclinando más y más y más hacia el horizonte de eventos. Entonces, fíjense, aquí un fotón se puede mover en esta dirección, ¿sí? Sobre el borde del cono, y un sistema material puede mover así, puede llegar al infinito. Aquí, fíjense que hay lugares que yo podía alcanzar desde aquí con un fotón, que desde aquí no los puedo alcanzar, ¿sí? Y aquí, digamos, cada vez menos. Cuando llego a el horizonte de eventos, los conos se han inclinado de tal manera que los fotones salientes ahora están sobre el horizonte. Entonces,
el horizonte de nuevo es una línea nula, es una superficie nula, y todos los, digamos, sucesos que van a estar en el futuro local de este punto, una vez que uno se para en el horizonte, apuntan hacia adentro. Fíjense que cualquier trayectoria que vaya por adentro de este cono va a terminar de nuevo en la singularidad, ¿sí? Lo podemos ver aquí, ¿sí? Cómo se van inclinando los conos. Esto representa el agujero negro, el tiempo está aquí sobre el eje vertical, si el tiempo del infinito, por decirlo de alguna manera. Los conos se van inclinando y en el futuro lo que yo tengo siempre es esto que no pertenece al espacio-tiempo y que es la singularidad, ¿sí? Lo que llamamos la singularidad. Aquí hay otro gráfico, este está sacado del libro de Thorne y colaboradores, el Gravitation. Es muy interesante porque nos permite visualizar la formación de un agujero negro a partir del colapso de una estrella, ¿sí? Imagínense que ustedes originalmente tienen una estrella, ¿sí? Entonces, bueno, la estrella en un espacio de 3 dimensiones sería una especie de esfera, ¿no? Un esferoide. Ahora, si estamos graficando 2 dimensiones espaciales y una temporal, va a ser un círculo, ¿no? ¿Qué círculo? La superficie de la estrella va a ser este círculo que está acá. Si la estrella colapsa, es el radio de ese círculo, a medida que pasa el tiempo, se irá haciendo cada vez más y más pequeño, ¿sí? Entonces, la estrella va a ser visible en la medida que no colapse por abajo del radio de Schwarzschild. Una vez que colapsa por el radio de Schwarzschild, para un observador que está en el infinito, desaparece. O sea, ningún fotón que es producido por la región donde los conos están inclinados de tal manera que apuntan hacia adentro de la región, va a llegar jamás a infinito. Se ha formado un agujero negro a partir de este punto, ¿sí? Entonces aquí el radio es igual al radio de Schwarzschild, toda la masa del agujero negro, perdón, de la vieja estrella ahora está dentro del radio de Schwarzschild, desaparece de nuestra vista la estrella si nosotros estamos afuera, la estrella sigue colapsando hacia la singularidad, pero nada de lo que pase adentro del horizonte de eventos va a ser percibido por un observador externo. Lejos del sistema, el espacio-tiempo es plano, más cerca el espacio-tiempo cada vez tiene mayor curvatura y los conos cada vez se van inclinando más y más. A partir del horizonte de eventos, los conos tienen todas sus trayectorias en dirección de la singularidad. Una vez que se cruza el horizonte, no se sale más. Cruzar el horizonte es un proceso irreversible, no puede ser deshecho por ninguna acción física. A veces para visualizar estos espacios-tiempos es interesante utilizar lo que se llama diagramas de embedding, ¿sí? Son diagramas pensados para visualizar la curvatura. Embedding significa inmersión, ¿no? Entonces lo que uno hace es, para visualizar mejor un espacio-tiempo, por ejemplo, de 2 dimensiones, lo sumerge, hace un embedding en un espacio euclídeo de 3 dimensiones, de tal manera de poder visualizarlo mejor. Entonces lo que uno puede hacer en este tipo de diagramas es hacer una inmersión de un espacio-tiempo de una dimensión temporal, una dimensión espacial, por ejemplo, que tienen curvatura, y lo puede sumergir o hacer una inmersión en un espacio euclídeo de 3 dimensiones a fin de visualizar la curvatura como una deformación del espacio euclídeo, ¿sí? Para que tengan una idea. Por ejemplo, supongamos que tenemos un espacio plano como este, ¿sí? De 2 dimensiones, en el cual, digamos, tenemos una región en la cual hay una cierta curvatura del espacio. Lejos, este espacio es perfectamente plano, o sea, lejos
dos líneas rectas son paralelas, mientras estas son geodésicas, las líneas más cortas entre dos puntos, mientras que si llegamos a la región donde está esta curvatura indicada por el círculo, aquí las líneas más rectas son las que pasan, las distancias más cortas son las que pasan por el origen del círculo. Entonces estas dos líneas que no se cruzan afuera del círculo, o sea, en la región lejana, sí se cruzan en la región que tiene curvatura. Ahora, ver esto de estas dos dimensiones es muy difícil. Entonces, ¿uno qué es lo que hace? Hace un diagrama de embedding y lo sumerge esto en una tercera dimensión. Entonces agrega una dimensión z, ¿sí?, euclídea, y lo visualiza de esta manera a este diagrama. Entonces ahora la curvatura la estoy visualizando como este pozo, y es mucho más fácil ver porque estas dos líneas se van a cruzar acá dentro del pozo y no se cruzaban allá adentro, ya que este pozo es como una semiesfera aquí adentro, ¿no? Entonces, en una esfera, digamos, dos paralelas siempre se van a cruzar en el polo, obviamente, ¿no? Si ustedes salen de dos puntos del ecuador en forma perpendicular al ecuador y se mueven paralelos una trayectoria a la otra, indefectiblemente se van a encontrar de nuevo en el polo. ¿Sí? Se van a encontrar en el polo, pero de nuevo no, porque antes no estaban en contacto. Bueno, entonces eso es precisamente lo que está pasando acá, ¿sí? Entonces, por ejemplo, podemos hacer un diagrama de embedding de distintos objetos, podemos mostrar el objeto, cuanto más compacto sea el objeto, más curvatura va a generar, y eso lo vamos a indicar con una mayor profundidad en el eje de las zetas. De ese espacio euclidio que lo utilizamos simplemente para producir estas imágenes gráficas que se llaman diagramas de embedding, ¿sí? Pero no hay que asignarle una realidad. Son formas de visualizar efectos que en realidad ocurren en 4 dimensiones y que nosotros no podemos imaginar en forma directa, generar imágenes. ¿Sí? Los podemos conceptualizar a través de la matemática, pero no los podemos visualizar, ¿sí? Si calculamos para el espacio-tiempo de Minkowski el escalar de curvatura, o sea, la contracción del tensor de Riemann consigo mismo, cosa que pueden hacer calculando las derivadas de la métrica de Schwarzschild, y luego a su vez las derivadas segundas para formar las distintas componentes del tensor de Riemann y contrayéndolo, lo que uno termina obteniendo es básicamente 48 multiplicado por esta cantidad GMC cuadrado. Fíjense que un radio de Schwarzschild es dos veces esta cantidad se le suele llamar radio gravitacional, ¿sí? Entonces, esto sería 48 veces el radio gravitacional al cuadrado sobre el radio a las 6. Fíjense entonces que la curvatura diverge en R igual a 0, esto se va a infinito en R igual a 0, pero en R igual a 2 veces el radio de Schwarzschild está perfectamente definido, ¿sí? Va a ser simplemente 24 veces el radio de gravitacional, el valor del escalar de curvatura. Y también podemos calcular el valor del escalar de Weyl, ustedes se acuerdan del escalar de Weyl, y nos da exactamente lo mismo. ¿Por qué nos da exactamente lo mismo? Y la razón por la que nos da lo mismo es porque esta es una solución de vacío. Entonces, como toda la materia está concentrada en la singularidad está fuera del modelo, o sea, todo el espacio-tiempo que podemos efectivamente describir es espacio-tiempo vacío. Entonces, el tensor de Riemann coincide con el tensor de Weyl. Esto es entonces un diagrama de embedding de un agujero negro de Schwarzschild, ¿sí? O sea, si nos vamos muy, muy lejos, esto lejos se va a terminar haciendo plano, ¿sí? A medida que nos vamos acercando al agujero negro, la curvatura va aumentando hasta que en el horizonte, esto es digamos, indica el horizonte de eventos. Ahí es la última superficie de retorno. Cuando llegamos al horizonte de eventos ya no hay retorno, y lo que está en azul es el interior del agujero negro, ¿sí? Y recuerden, la singularidad no pertenece al espacio que describe el modelo.
Incluso podemos, a estos diagramas de embedding, le podemos asociar en cada punto un pequeño conito de luz, como para darnos cuenta de cómo son los movimientos posibles de los fotones, y también de las partículas con masa que se van a mover siempre dentro de los conos de luz, ¿sí? Entonces, las direcciones posibles de movimiento quedan indicadas por los conos. Entonces ustedes ven que cuando uno llega a la región donde la curvatura ya se acerca, empieza a crecer en forma brutal, bueno, los conos ya apuntan solamente para adentro y es imposible salir de este pozo. O sea, esencialmente el agujero negro, como vemos en un diagrama de embedding, es una especie de pozo en el espacio-tiempo. Uno cae ahí y no sale más, ¿sí? Bueno, muy bien. Una cosa interesante es que, si bien la solución de Schwarzschild es estática, fíjense que los coeficientes de la métrica supusimos que eran independientes del tiempo, bueno, podemos hacer el mismo, volver a aplicar el argumento de Schwarzschild proponiendo coeficientes que dependan del tiempo. O sea, en la deducción que hicimos la clase pasada de la métrica de Schwarzschild, podemos poner, en vez de A de R y B de R, podemos poner A de R y de T, y B de R y de T, y tratar de ver qué es lo que sale. Y cuando hacemos ese ejercicio, digamos, reemplazando en las ecuaciones de Einstein R mu igual a 0, y obtenemos el valor de AR de T y B de R de T, lo que llegamos es que son exactamente iguales a A de R y a B de R, o sea, todos los términos independientes en T desaparecen, y entonces nos queda que de nuevo tenemos la misma solución, que es la solución de Schwarzschild. Entonces eso, digamos, es lo que se llama el teorema de Birkhoff, ¿sí? Que básicamente afirma que el espacio-tiempo afuera de una distribución esféricamente simétrica de materia es siempre la solución de Schwarzschild. O sea, yo puedo hacer cambios adentro, pero digamos, en el infinito voy a seguir teniendo la solución de Schwarzschild. O sea, puedo tener alguna dependencia del tiempo. Por ejemplo, puedo tener movimientos radiales. Un movimiento puramente radial, con el tiempo, no me va a producir ondas gravitacionales, no me va a modificar la métrica, no me va a introducir una perturbación a la métrica de Schwarzschild, ¿sí? La inversa del teorema de Birkhoff, sin embargo, no es verdadera. O sea, que la solución externa sea descrita por una solución de Schwarzschild no quiere decir necesariamente que la distribución de materia que da lugar a ese espacio-tiempo sea la de Schwarzschild. Por ejemplo, una galaxia, si yo me voy suficientemente lejos, va a comportarse esencialmente como un punto masa y va a generar un espacio-tiempo que lo puedo escribir con la métrica de Schwarzschild, ¿sí? Ahora, eso no quiere decir que la galaxia sea esféricamente simétrica. La galaxia puede ser una galaxia lenticular, puede ser una galaxia eh, elíptica, puede ser una galaxia espiral, etc. Bueno, y ahora me gustaría introducir algunos conceptos para caracterizar lo que se llama la estructura causal del espacio-tiempo y aplicarlos a estos espacios-tiempos de Schwarzschild que estamos discutiendo. Un poco lo hemos hecho en forma informal, entonces voy a tratar de formalizarlo. Entonces voy a introducir una serie de definiciones. La primera es la definición de una curva causal. Vamos a decir que una curva causal en un cierto espacio-tiempo, que vamos a indicarlo con un par ordenado de la métrica, perdón, de la variedad y de la métrica correspondiente, un espacio-tiempo, una curva causal, entonces, de un espacio-tiempo cualquiera con un G1 va a ser una curva tal que esa curva sea, ya sea tipo tiempo o tipo luz. O sea, no sea una curva tipo espacio. O sea, una curva que en principio puede ser recorrida por un fotón, una partícula que se mueve a la velocidad de la luz, o por una partícula con masa que se mueve a una velocidad menor que la de la luz.
Y vamos a decir que un cierto espacio-tiempo va a ser temporalmente orientable, si podemos definir sobre la variedad un campo vectorial que sea no nulo, continuo, y que sea siempre tipo tiempo. Esos vectores tipo tiempo son simplemente los vectores tangentes a curvas causales, ¿sí? Tipo tiempo. Y vamos a definir entonces el futuro causal de un cierto punto del espacio-tiempo de la siguiente manera. Supongamos que M y G1 es el par ordenado que denota a un espacio-tiempo que es orientable en el sentido que mencionamos recién, o sea que puedo definir ese campo vectorial tipo tiempo no nulo y continuo sobre él. Entonces, para todo punto de esa variedad, el futuro causal de ese punto, y que vamos a denotar como J más del punto, el punto le estoy llamando P, va a ser el conjunto de todos los puntos que pueden ser conectados con el punto en cuestión por una curva causal dirigida de P, el punto en cuestión, a el punto Q. Una curva causal hacia el futuro, hacia el futuro global. Entonces, eso es lo que llamamos el futuro causal de un cierto punto, el conjunto de todos los puntos que son conectables por curvas causales hacia el futuro a partir del punto en cuestión. Y de forma similar podemos definir para todo punto un pasado causal, que por analogía, ustedes ya imaginarán, va a ser el conjunto de todos los puntos que pueden ser conectados con el punto dado por medio de una curva causal que esté dirigida del punto en cuestión hacia el otro punto en el pasado. Entonces, por ejemplo, supongamos que tenemos el punto P, este punto, ¿no? Entonces, el punto Q va a estar en el futuro causal del punto P. ¿Por qué? Porque lo puedo conectar con una línea causal que va en la dirección futuro. O sea, el punto Q pertenece a el futuro causal, o sea, a J más de P. Y en forma similar, P va a pertenecer al pasado causal de Q. Eso quiere decir que estos dos puntos, P y Q, pueden ser conectados por una línea causal. O sea, por una línea, una curva que puede ser recorrida por un sistema físico, básicamente. Fíjense que va a haber, por ejemplo, unas regiones como esta región que está acá, que va a ser inaccesible a Q. ¿Por qué? Porque esta región está conectada por curvas que son tipo espacio con Q. Entonces no hay curva causal que pueda acceder desde Q a esta región. Sin embargo, sí puedo acceder desde P. Entonces esta región que es inaccesible a Q es accesible, sin embargo, a P. ¿Sí? Entonces fíjense que lo que es futuro causal y lo que es pasado causal depende del punto en cuestión, del punto al cual me estoy refiriendo a la hora de definir el pasado y el futuro. Entonces, por ejemplo, si este es el momento del nacimiento de mi abuelo y este es el momento de mi nacimiento, bueno, hay ciertas cosas que fueron accesibles a mi abuelo que no son accesibles a mí. Por ejemplo, algunos lugares que mi abuelo habrá visitado en la ciudad de La Plata en el año 1958 son absolutamente inaccesibles para mí, pero no lo fueron inaccesibles para él. O sea, estaban dentro de su futuro causal, del futuro causal de su nacimiento, pero sin embargo, para mí eran inaccesibles. ¿Sí? Para mí son inaccesibles. O sea, para mí están en mi pasado. Bueno, ahora lo que dije para puntos lo puedo extender a regiones. Entonces, puedo hablar del futuro y el pasado causal de una cierta región de una variedad en vez de un punto. ¿Y eso qué va a ser? Y bueno, va a ser el futuro causal de una cierta región que está
dentro de la variedad va a ser la unión de los futuros causales de todos los puntos que conforman esa superficie. Y el pasado causal, de la misma manera, va a ser el conjunto unión de todos los puntos que forman los pasados causales de los puntos de la superficie. Y otra definición que es muy útil es la definición de una superficie acronal. Decimos que una superficie es acronal si no hay dos puntos de esa superficie que estén relacionados tipo tipo tiempo. O sea, si no hay una curva causal que los pueda conectar. De cualquier hipersuperficie del presente que corte el universo en un presente, va a ser esencialmente una superficie acronal. ¿Por qué? Porque digamos, a partir de un evento cualquiera, digamos, todas las curvas causales van a estar dentro de los conos de luz locales, y para ir a otro punto del mismo corte yo me tengo que salir del cono de luz, lo cual no es posible. Entonces, ese corte, esa hipersuperficie sería un ejemplo de superficie acronal. No hay relación causal entre los puntos de la superficie. Y una superficie acronal tal que digamos, no hay curva que sea, digamos, que la curva tipo tiempo que la cruce dos veces, o sea, que la cruce dos veces, esa superficie es una superficie de Cauchy, ¿no? O sea, cada curva cada curva causal, cada curva tipo tiempo cruza a la superficie una única vez, entonces decimos que esa superficie es una superficie de Cauchy. Y vamos a decir que un espacio-tiempo es globalmente hiperbólico si admite todo el espacio-tiempo una superficie de Cauchy. O sea, si hay una superficie acronal que no es intersectada más de una vez por ninguna curva tipo tiempo, sino una curva causal. Entonces, una superficie de Cauchy, un ejemplo de superficie de Cauchy, un espacio-tiempo muy sencillo, es esta que está aquí. ¿Sí? Fíjense, esta es una hipersuperficie, ¿no? Que, digamos, es cruzada, digamos, si uno traza trayectorias trayectorias causales, curvas causales, trayectorias tipo tiempo, las trayectorias tipo tiempo la van a cruzar una única vez. ¿Sí? Es una superficie acronal y si yo conozco entonces las leyes de la física, en este caso las ecuaciones de Einstein, y conozco las condiciones iniciales sobre esta superficie de Cauchy, lo que puedo determinar va a ser cuál va a ser el estado del sistema en otra superficie S' que también sea acronal y que corte al espacio de tiempo a otro tiempo global. ¿Sí? Entonces, lo que está diciendo que el espacio-tiempo sea globalmente hiperbólico, se admita una superficie de Cauchy global, es que esencialmente ese espacio-tiempo es determinista, en el sentido de que el conocimiento de las condiciones iniciales sobre una determinada hipersuperficie, con las ecuaciones de movimiento, me permite reconstruir completamente todo el espacio-tiempo. ¿Sí? O sea, todo lo que sucede en el espacio-tiempo, todos los eventos del espacio-tiempo. Hay muchos espacios-tiempos que pueden llegar a admitir una superficie de Cauchy y por lo tanto son predictibles. Con el conocimiento limitado de lo que pasa en una hipersuperficie más el conocimiento de las leyes de la física, yo puedo determinar lo que pasa en todo el espacio-tiempo. Son espacios-tiempos deterministas que además son predictibles. ¿Sí? Ahora, hay otros espacios-tiempos que, digamos, pueden perder ese carácter de predictibilidad porque no puedo definir sobre ellos una superficie de Cauchy global. Un espacio-tiempo, por ejemplo, como este, en expansión, ¿sí? A partir de un cierto punto, donde yo puedo tener cortes
de hipersuperficies que hacen que el espacio-tiempo sea orientable tipo tiempo, puedo definir sobre estas superficies una superficie de Cauchy. Bueno, en este espacio-tiempo se puede resolver numéricamente si las ecuaciones de Einstein son las leyes que regulan el comportamiento de los sistemas materiales en este universo, en este espacio-tiempo. Ahora, hay otros sistemas en los cuales, otros espacios-tiempos más complicados en los cuales esto no pasa, ¿no es cierto? Por ejemplo, adentro de un agujero negro rotante, vamos a ver más adelante, bueno, no puedo definir una superficie de Cauchy, entonces hay regiones en las cuales, donde eso no pasa, que están separadas del resto del espacio-tiempo por lo que se llama horizontes de Cauchy. Y hay otros espacio-tiempos aún más complicados en los cuales directamente no solo no hay horizonte de Cauchy, sino que todo el espacio-tiempo tiene violación de la globalicidad hiperbólica, ¿sí? Como por ejemplo el espacio-tiempo de Gödel, que corresponde a un universo en rotación, ¿sí? Una métrica en rotación. Eso lo vamos a ver un poco más adelante. Una cosa que ya mencionamos y que es muy interesante es que las transformaciones conformes, ¿sí?, van a respetar esencialmente la estructura causal, ¿sí? ¿Por qué? Porque las transformaciones conformes, ¿sí?, recuerdan ustedes, dejan invariante el tensor de Weyl. Entonces, en un espacio-tiempo de vacío, ¿sí?, si yo obtengo una solución multiplicando por un factor definido positivo, omega cuadrado, voy a obtener un espacio-tiempo que va a tener exactamente el mismo tensor de Weyl, la misma estructura causal. Entonces, esto me permite construir espacios-tiempos con idéntica estructura causal que pueden servir por ahí para mejor visualización de lo que sucede en un espacio-tiempo utilizando un conjunto de gráficos más sencillo de entender. Vamos a ver que eso tiene una aplicación muy interesante en el caso de los agujeros negros. Bueno, y ahora estamos en condiciones de dar una definición formal de agujero negro. Todo lo que hemos dicho hasta ahora ha sido un tanto intuitivo en términos del horizonte de eventos y del comportamiento de sistemas físicos en las proximidades del horizonte de eventos. Hemos definido al horizonte de eventos porque hemos visto esta propiedad que hace que el corrimiento al rojo de la radiación producida por un sistema que se aproxima al horizonte de eventos desde el infinito se hace diverge, o sea, se hace infinito, sí, diverge, digo bien, y por lo tanto la energía de las señales tiende a cero, y no podemos ver más allá de esa superficie R igual al radio de Schwarzschild. Entonces, como no podemos ver más allá, le llamamos horizonte. Horizonte normalmente indica algo más allá de lo cual uno no puede ver, independientemente de que estoy utilizando los ojos, o un radiotelescopio, o un detector cualquiera. En el caso del horizonte de eventos de un agujero negro, no depende el horizonte del tipo de detector que uno utilice, ¿sí? Mientras que el horizonte, qué sé yo, que puedo ver a simple vista, depende del sistema de recepción que esté utilizando. Puedo potenciar mis ojos con un telescopio y ver más lejos, ¿no? Entonces, hago retroceder el horizonte, pero eso no pasa con el horizonte de eventos, que tiene una localización fija, de la cual, digamos, no salen fotones. Un fotón producido en el horizonte de eventos, o más allá del horizonte de eventos, va a llegar jamás a un detector que esté afuera del horizonte de eventos. Entonces, hemos usado esas características físicas para introducir una definición intuitiva de agujero negro a partir de la métrica de Schwarzschild y de sus propiedades. Pero ahora, con estos conceptos que hemos introducido de estructura causal en el espacio-tiempo, podemos dar una definición rigurosa, ¿sí? Entonces, supongamos un espacio-tiempo en el cual las geodésicas nulas, que empiezan en una región de un pasado global al que vamos a llamar J-, caligráfica, terminan en una región del futuro que vamos a llamar J+, caligráfica, ¿sí?
J más caligráfica es a donde van a parar los fotones que son originados en J menos. ¿Sí? Entonces decimos que ese espacio-tiempo, que va a estar caracterizado por una variedad y por una cierta métrica, que no tenemos en esta definición por qué especificar, puede ser la métrica de Schwarzschild, pero puede haber otras métricas que correspondan a agujeros negros, como vamos a ver, la de Schwarzschild no es la única. Entonces decimos que ese espacio-tiempo va a contener a un agujero negro si la variedad, toda la variedad del espacio-tiempo, no está contenida en el pasado causal del futuro nulo infinito global. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Quiere decir que va a haber una región del espacio-tiempo, de M, de la cual no pueden salir rayos de luz, o sea, trayectorias nulas, que lleguen al futuro nulo infinito, ¿sí? Que es a donde mueren los fotones que llegan al infinito. Entonces, la región donde tenemos este bloqueo de las trayectorias de las geodésicas nulas, es lo que llamamos la región del agujero negro. Y al borde de esa región, o sea, la intersección de la región con la variedad, es lo que le vamos a llamar el horizonte de eventos. Ustedes dirán, ¿y por qué esta definición, bueno, tan complicada? Definir el agujero negro como la diferencia entre la variedad y el pasado causal del futuro nulo infinito. Porque la razón es porque no depende de la métrica, ¿sí? O sea, no lo estoy haciendo en función de la métrica de Schwarzschild, como lo hice antes. Hay otras métricas, como vamos a ver, que también describen agujeros negros, que tienen esta propiedad, pero que no son la de Schwarzschild. Entonces, la caracterización que habíamos hecho hasta ahora de agujero negro fue a partir de las intuiciones que pudimos captar estudiando la física alrededor del horizonte de eventos, de la superficie, digamos, nula, que se forma en un espacio-tiempo de Schwarzschild. Pero esta definición es completamente general, no depende de la métrica porque en ningún momento especifiqué esta métrica G-mu. Simplemente hablé de futuros causales, pasados causales, ¿sí? De trayectorias y de trayectorias nulas. Entonces fíjense que esta concepción del agujero negro no es el de una cosa en el sentido como puede serlo quizá qué sé yo, mi celular que tengo aquí arriba de la mesa, o la propia mesa o la computadora que estoy usando para hablar con ustedes, o el planeta Marte, o la Vía Láctea, ¿sí? Sino que el agujero negro lo estamos concibiendo como una región del espacio-tiempo. O sea, es parte del espacio-tiempo. Y esa parte está caracterizada por una curvatura que viene determinada por la métrica, porque la curvatura se obtiene por medio de las derivadas segundas de la métrica. Y la característica es que esa curvatura es tal que la región que denominamos espacio-tiempo está causalmente desconectada del resto del espacio-tiempo. O sea, no es posible pasar de esa región a el infinito asintóticamente plano, en el cual digamos, el espacio-tiempo tiende lejos de la región que llamamos agujero negro. Entonces, es una región del espacio-tiempo que está causalmente desconectada. Y ese causalmente desconectada, ¿qué significa? Significa que una vez que ustedes están dentro de esa región, no importa lo que hagan, o sea, ustedes pueden aplaudir, pueden enviar señales extremadamente energéticas, pueden gritar, pueden hacer explosiones termonucleares, pueden hacer lo que quieran, pero afuera nadie se va a enterar de eso. O sea, no va a haber ondas gravitacionales que salgan, no va a haber radiación que salga, nadie va a percibir absolutamente nada. Una vez que ustedes cruzan el horizonte de eventos, quedan desconectados
del resto del espacio-tiempo, y ninguna señal generada, ningún proceso físico que ocurra en la región que llamamos el espacio-tiempo va a tener consecuencia alguna en la región externa del espacio-tiempo, o sea, en la región desde la cual el infinito conforme es accesible, ¿sí? Eso lo pueden ver claramente, por ejemplo, en estos diagramas. Ustedes, una vez que el agujero negro aquí está representado por este tubo, ¿sí? O sea, la región sombreada es una región del espacio-tiempo, ¿sí? Pero de la cual es imposible que una geodésica salga nula y llegue al infinito. Es imposible. Es una región que está excluida, por lo tanto, del pasado causal del futuro infinito nulo, a donde van a parar los rayos de luz, ¿sí? De todo lo que no es el agujero negro. Entonces ven claramente aquí el sentido de la definición que dimos antes. ¿Y por qué es útil esta definición, más que visualizar el agujero negro a partir de una solución particular? Porque sirve para cualquier clase de agujero negro, incluso para agujeros negros dinámicos, que cambian, ¿sí? Con el paso del tiempo. Por ejemplo, imagínense que tengo dos agujeros negros, ¿sí? Aquí esto es un diagrama de tiempo y espacio, ¿no? Este es un agujero negro y este es el otro agujero negro. Bueno, cada agujero negro lo veo como una región de espacio-tiempo, ¿sí? A medida que pasa el tiempo, por ejemplo, si fueran un sistema binario, se van acercando y llega un momento que se fusionan en un único agujero negro más grande, ¿sí? Entonces, todo esto son regiones, lo que está sombreado, son regiones que evolucionan desconectadas de lo que pasa afuera. O sea, lo que pasa en la región sombreada no afecta a lo que pasa afuera. No hay forma de llegar al futuro nulo infinito desde la región sombreada. Está excluido del resto del espacio-tiempo. Pero fíjense que el agujero negro es como una especie de, es más parecido a una propiedad que a una cosa. ¿Por qué? Porque en el fondo es una propiedad del espacio-tiempo, es un espacio-tiempo que tiene una peculiaridad, una región en la cual está curvado de tal manera que pasa esto, ¿sí? Entonces, a mí me gusta decir que el agujero negro es un modo de existencia del espacio-tiempo, ¿sí? Es un modo de existencia, que no es lo mismo decir que es una cosa. De hecho, yo puedo formar un agujero negro sin necesidad de que una estrella colapse, por ejemplo. Entonces, ustedes dirían, bueno, pero el agujero negro en el fondo, ahí de alguna manera descrito por otra teoría que no será la relatividad general, seguirá estando la estrella en la singularidad, ¿sí? Bueno, pero puedo formar el agujero negro sin la estrella. ¿Cómo? Puedo hacer colisionar, por ejemplo, dos ondas gravitacionales, que son solamente dos perturbaciones en el espacio-tiempo, y si la densidad de energía es suficiente, esa densidad de energía va a producir una curvatura tal que va a haber se va a formar un agujero negro, y voy a tener una región desconectada. Y ahí voy a tener también la singularidad, voy a tener todo eso, pero no va a haber ninguna estrella progenitora de nada, ¿sí? Entonces, también puedo imaginar un agujero negro primordial que viene formado con el universo por fluctuaciones del propio espacio-tiempo. Y en ese caso, digamos, son características del espacio-tiempo. Otra cosa que quiero enfatizar es, porque también es un concepto que a veces se malentiende, es que si algo cae al agujero negro, después vamos a hablar más de esto, ¿no? Pero si yo tiro algo al agujero negro, dijimos que su futuro ineludible, al menos en el caso de Schwarzschild, es la singularidad, ¿sí? Va a terminar en la singularidad. No se va a ir a otro universo, ni va a viajar en el tiempo, ni va a aparecer en Marte, ¿sí? No es un túnel, un agujero negro. Lo que yo tiro va a ir a parar a la singularidad. No sé describirlo, no sé en qué estado va a estar, pero sí sé algo, que cuando yo tiro una masa m chica, un agujero negro de masa m grande, la masa resultante total va a ser m más m grande más m chica. O sea, el agujero negro va a crecer, ¿sí? Que crezca quiere decir que digamos, la masa no se fue a otro universo, ni que desapareció, ni que se fue al pasado. Evidentemente está ahí. ¿Por qué? Porque ahora el sistema se comporta como si fuese un agujero negro determinado por una masa m original más la masa m chica, ¿sí? Obviamente está ahí. Lo que pasa es que no sé el estado en el cual está, no me lo describen mis ecuaciones, ¿sí?
Otra cosa que a veces se cometen errores es pensar, bueno, una vez que uno cruza el horizonte de eventos no se sabe más nada qué es lo que pasa. No, al contrario. O sea, yo puedo predecir exactamente lo que va a pasar si conozco completamente las leyes de la física, lo que va a pasar con un sistema una vez que cruce el horizonte de eventos. O sea, puedo predecir la trayectoria, supongamos que tiene una partícula de prueba, bueno, tiene una velocidad inicial y yo puedo decir, digamos, la trayectoria que va a seguir dentro del el agujero negro, la puedo calcular. Si quiero muchas partículas, puedo calcular las colisiones, si tengo suficiente poder de cálculo, en principio puedo calcular todo. O sea, no es que es impredecible, en el caso al menos de Schwarzschild, lo que pasa dentro del agujero negro. Vamos a ver después que en el caso de otros agujeros negros rotantes, hay una cierta impredecibilidad, por lo menos en una parte interna del agujero negro, pero no así en el caso de Schwarzschild, ¿sí? Bueno, muy bien. Creo que todos estos conceptos son bastante ricos, bastante densos. Prefiero parar aquí para que los puedan masticar y retomar la clase que viene con una representación gráfica conforme de los agujeros negros que creo que nos va a ayudar a visualizar muchas de estas cosas que hemos dicho en la clase de hoy, ¿sí? Así que si a ustedes les parece, pasamos a las preguntas. Sí, a ver, hay una manito levantada de María Angélica González. Ah, buenas tardes. Hola. Bueno, tengo muchas preguntas hoy. A ver. Sí. La primera es que no pude, que me perdí donde dijo, espérame un segundo. La comparación del tensor de Riemann coincide con el tensor de, Perdón, no entendí bien. la comparación de el tensor de Riemann coincide con el tensor de, De Weil, el de Weil. El tensor de Weil y el de Riemann, ¿por qué coinciden en el caso de la métrica de Schwarzschild? La razón es que es una solución de vacío, y habíamos visto ya en clases pasadas que esos dos tensores en el vacío son idénticos. Donde cambian es en presencia de materia, ¿sí? En presencia de materia, el tensor de Riemann tiene componentes que el tensor de Weil no tiene. ok, otra cosa interesante es que tenía una pregunta para esta clase, y es que veo que en una teoría de 1996, en la opinión de Andrew Lindy, David Wans, su opinión era que todos los agujeros negros detectados hasta ahora por LIGO pueden ser primordiales. ¿Qué piensa usted de eso? Bueno, primero que no puede ser de 1997, porque los agujeros negros detectados por LIGO fueron detectados a partir del 2015, ¿sí? Así que a menos que ellos pudieran ver en el futuro, la fecha del artículo debe estar mal, debe ser posterior, debe ser 2017 quizá, no sé. Es algo que se ha discutido, hay gente que debido a las grandes masas que presentan algunos de los agujeros negros detectados por LIGO, digamos, como comentamos ya la otra vez, son difíciles, pero no imposibles de explicar por mecanismos de formación estelar usuales. Entonces hay gente que ha postulado, ha propuesto que podrían ser agujeros negros primordiales. ¿Qué significa agujeros negros primordiales? Agujeros negros que, digamos, son generados en el universo temprano por propias fluctuaciones del espacio-tiempo, cuando éste está en un régimen cuántico. Recién yo comenté precisamente que no es necesario generar los agujeros negros a partir del colapso de estrellas. En principio, uno puede imaginar generación de agujeros negros a partir del propio espacio-tiempo. Bueno, esos agujeros negros son los que se llaman primordiales, que no se sabe si existen o no, porque no se sabe si esas fluctuaciones han existido en el universo real, ¿no es cierto? Entonces, lo del INDE y colaboradores es especulativo. Hoy por hoy yo creo que la mayor parte de los astrofísicos
están convencidos que los agujeros negros que detecta LIGO son agujeros negros que han sido formados por procesos estelares que en general involucran, los que son más masivos, a sistemas binarios y a digamos, transferencia de masa. Son procesos de formación complejos, pero que son explicables por la teoría estándar de formación estelar sin recurrir a agujeros negros primordiales. Lo cual no quiere decir que no existan los agujeros negros primordiales, ¿sí? Lo que pasa es que no tenemos las herramientas aún para diferenciar, dado un agujero negro que se fusiona con otro, cuál fue su origen, ¿sí? Entonces, en resumen, es una posibilidad que haya agujeros negros primordiales entre los que ha detectado LIGO, pero no hay forma de momento ni de corroborar ni de descartar esa sugerencia. Y en este caso, ¿podría ahondar, por favor, en su afirmación de que podríamos crear un agujero negro a partir de la colisión de ondas gravitacionales? Sí, para formar un agujero negro, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos que la densidad de energía dentro de una región del espacio-tiempo sea lo suficientemente alta como para producir una curvatura de Schwarzschild en el espacio exterior a esa región, ¿sí? Entonces, eso requiere, digamos, concentrar mucha energía. ¿De dónde sale esa energía? No importa, puede salir del colapso gravitacional de una estrella, o sea, puedo hacer que una estrella se comprima, porque por ejemplo agotó su combustible nuclear, entonces se comprime y forma un agujero negro, pero también puedo lograr una alta densidad de energía si hay ondas gravitacionales con suficiente densidad de energía, porque vimos que las ondas gravitacionales transportan energía, ya que por ejemplo, afectan a nuestros detectores, ¿no? Entonces, obviamente están transfiriendo energías. Bueno, cerca de las regiones donde son producidas, tienen mucha más energía que a megaparsec de distancia donde nosotros las detectamos. Uno podría imaginar que en el universo temprano, la densidad de algunas ondas gravitacionales fue tan grande que cuando colisionan, en el espacio-tiempo resultante, que es no lineal, hay regiones que tienen una densidad de energía tan grande que colapsa. Y se forma un horizonte de evento y se forma un agujero negro, sin necesidad de estrella alguna, simplemente por colisión de ondas gravitacionales, ¿sí? Gracias. Bueno, no, de nada. A ver, ahora hay una manito de Mario Raitaneto. Oh, can you hear me well? Can I speak in English? Yes, you can speak in English, no problem. All right. So, yeah, you showed to us a diagram of a gravitational collapse. All right. So suppose you are an observer near the star, and by near I mean that you are not a faraway observer like infinity observer. So you are watching the star right before the beginning of the gravitational collapse process. So I would like to know what the observer would see. You know, the gravitational collapse is a rapid process. It's Yes, like yes. it lasts for hours, for minutes. In average, how is the time Well, for the proper time of the observer is not yes. modified. So your clock will tick at the same rate. Even if you fall into a black hole, not Yes. necessarily if you are on the surface of the star while it is collapsing, but if you throw yourself into the black hole, your clock will tick normally. So essentially, if you are in free fall towards the black hole, you will see no horizon, you will see nothing, because you are essentially in a flat space-time, because locally it is Minkowski space-time if you are in free fall. Of course, since you are not just a point, you are an extended being, soon or later you will feel tidal forces and you will realize that you are not actually in Minkowski space-time, but you are in a highly curved space-time. So you will realize that the curvature of space-time is
progressively stronger and stronger and stronger, and finally the tidal forces will destroy you. At the singularity, the tidal forces are infinite, so essentially it's not possible to survive the fall into a black hole. But if the black hole is big enough, for instance, let's think about the black hole in M87, 1 billion solar masses, then you can cross the horizon, you feel nothing, you realize nothing, unless you start to make non-local measurements. For instance, if you try to look in the direction of the distant stars, okay, you will see strange things. And if you look in the direction of the singularity, you will receive no light, because all light goes in that direction, and no lights go outside. So strange things will be observed if you make your experiments non-local. But if you are strictly local, you will be always in an inertial system, and unless you are an extended being and you will feel and you are able to feel the tidal forces, otherwise you will experience nothing at all until the singularity. And if you are in the surface of the star, is more or less the same thing, with one difference. And the difference is that since you are on the surface of the star, you are not strictly in free fall, so you will feel the gravitational pull of the star, and the star will be more and more compact as time goes by. So sooner or later, you will be destroyed by the gravitational forces onto the surface of the star. Oh, okay, all right. Thanks. Welcome. Ok, bueno, muy bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, muy bien. Bueno, entonces, si les parece... Mario, perdón, ¿vos entiende cuando eu falo en castellano? Yes, yes, totally. Okay. Yes, it's not a problem for me to hear you in the lectures, but I simply cannot speak in Castellano. No problem. There is no problem at all. Okay, good. Bueno, entonces, nos vemos el martes. Y recuerden que el jueves lamentablemente no puedo venir, así que seguimos con el tema de los diagramas conformes el próximo martes, ¿sí? Nos vemos entonces. Adiós. Y felicitaciones. Ay, ¿por qué? ¿Qué hice? Por el aniversario. ¿Y el aniversario del IAR, dices tú? Ah, muchas gracias, muchas gracias. Bueno, gracias, muy amable. Nos vemos. Chao, chao, adiós, adiós. Chao.